voy a comenzar este video haciendo un correctivo de un lapsus menti que tuve en el video anterior del árbol de las tres raíces, el cual de paso lo dividí en dos partes porque era muy largo. Es el mismo video, pero lo dividí en dos para subirlo en dos partes, ¿no? Allí dije que gracias al empuje que le dio Zamora, pero el que hizo la compra de los primeros 40.000 esclavos fue Monagas, realmente. Y justamente eso es lo que origina la guerra federal, la liberación de estos esclavos. Fue un proceso, un arreglo que se hizo allí entre la oligarquía y la burguesía para liberar a los esclavos, dejar de mantenerlos y convertirlos así en obreros de las grandes empresas que se estaban construyendo, que se estaban comenzando a hacer. Ya venía la revolución industrial, que ahora llaman industrialización para quitarle la parte de revolución, y lo que hicieron fue comprarle los esclavos, financiar a esos latifundistas, esclavistas para entonces, y así ellos hicieron las empresas para que sus hijos tomaran las empresas, y los esclavos siguieron siendo esclavos, pero ahora asalariados. Ese fue todo el cambio que se hizo, y de allí se genera, lógicamente, no se les entregó tierra, no se les dio nada, simplemente se les dejó a morir de hambre, como quien dice, a manera de que vendieran su trabajo lo más barato posible para que el empresario o el nuevo empresario, que era el mismo esclavizador, tuviera mano de obra más barata. Posteriormente eso pasó a ser los barrios de las grandes ciudades, y hoy en día continúa pasando lo mismo, siguen siendo los mismos descendientes de esos empresarios, de esos esclavistas, de esos colonizadores. Y este proceso, como ven, es uno solo, desde Guaycaipuro hasta la fecha. No es la independencia de Simón Bolívar, no es la independencia de Zamora, no es de Cipriano Castro, no es de Gallego, no es de Chávez, es una sola, es de Venezuela, es de la Yayala. El problema es que nosotros hemos sido siempre la punta de lanza, los que hemos empujado la independencia en todo el continente, porque en el resto de los países lamentablemente los lograron hacer muy sumisos, tanto así que hoy en Bolivia literalmente están yendo a un retroceso, y están más o menos como cuando nosotros estábamos en la guerra federal, están volviendo a eso. Entonces hoy quiero hablar de la parte ya entrando en este tema. Desde que se decreta la independencia, se crea la primera constitución de la República de Venezuela, se crea la Federación de Venezuela, luego pasó a ser Estados Unidos de Venezuela, tratando de imitar e igualar a Estados Unidos de Norteamérica, lo mismo que México, Estados Unidos de México, y otros países, pues. Y resulta que vamos la idea era terminar anexándonos a todo el imperio, que se iba a apropiar de todo el continente. Hoy voy a hablar de esta parte de la Constitución. Véase que hay algunos dicen que son 29, otros dicen que constitucionalistas dicen que son 32 porque anexan las enmiendas, esto y aquello. Todas estas constituciones van acordes a los gobernantes y no al pueblo. La única que se ha hecho de puño y letra del pueblo, por la opinión del pueblo, refrendada por el pueblo, ha sido la actual, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy estamos en una constituyente para actualizarla, y justamente en los videos anteriores estaba diciendo que hay que hacer algunos cambios, como la parte del deber y derecho y justicia. Y con ello hay que enmarcarlo dentro de todo lo que es el contexto, ¿no? No es solo la Constitución, sino el sistema total de vida que nosotros tenemos, dentro de lo cual
hay otros renglones y de ellos voy a hablar justamente. He ido hablando de ellos poco a poco a medida que he hecho estos videos, estos escritos, que estoy convirtiéndolos en videos para quienes no acostumbran a leer. Es más sencillo ver videos. Incluso para los discapacitados, los invidentes, es mucho más práctico el que yo haga el video y lo hable y lo explique. Entonces hoy voy a hablar de constitución, religión y escuela. ¿Por qué los tres temas juntos? Porque es para que ustedes vean que todo tiene que ver y todo se entrelaza. Dentro de esto voy a mostrarles este libro. Vean el título. ¿Quién mató a Dios? Es una novela hispanoamericana de España, América, seguimos siendo colonia, de Luis Enrique Osorio. Y es muy interesante porque no es lo que dice el título, no todo es lo que parece, sino que este habla justamente de lo que es la guerra federal. Y hay una parte, un extracto aquí en una de estas páginas, una de las del medio, por cierto, que habla de cuando llega un regidor de esto y dice que cualquiera que vea a X persona en la calle tiene prohibido hasta hablarle. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y es tan malo el liberalismo? Es de entender que Zamora era liberal. En aquella época los liberales eran los revolucionarios, los bolivarianos de hoy en día, y los conservadores eran la oposición. También tenemos acá este libro de Proceso de la Ideología de Miguel Rompederique, un tío mío, tío político, que tiene un prólogo bastante interesante, ¿no? Algún día la ciencia natural se incorporará. Algún día la ciencia natural se incorporará, la ciencia del hombre. Del mismo modo que la ciencia del hombre se incorporará a la ciencia natural. Habrá una sola ciencia. Karl Marx. Manuscritos, página 153. Este es nada más que la entrada de este libro. Es sobre el marxismo, justamente. Y es bastante interesante. Al igual que este de ¿Quién mató a Dios? Es bastante bueno. De hecho, creo que en este fue que leí una parte donde se habla de que Miranda, mi madre estaba escribiendo de eso en uno de sus libros de historia. Mi madre está publicando también en su página web Aideoas, wordpress.com, aideoas.com, creo que ella tiene su derecho de autor. Y ahí está publicando algunos libros de historia bastante interesantes. Publicó Sombras de Orinoco y otros sobre religión y otras cosas. Y en este libro en particular creo que es allí donde dice que hay una anécdota de Miranda cuando habla de que si supieran en España los rasgos negroides que tiene Simón Bolívar. Véase que no es una locura lo que decía Chávez, lo que decimos todos, porque lógicamente al ser Bolívar de la parte española que fue colonizada por los moros, hay una parte un poco más de rasgos menos perfilados, menos nórdicos. Ahí también vi una foto de lo de la máscara que se le hizo al Libertador con yeso. Y entonces yo le explicaba a la persona que lo estaba poniendo, ¿no? Porque él lo ponía de la manera racista. Y yo le explicaba, mira hermano, si usted se acuesta y no pone resistencia y le ponen una máscara de yeso que es bastante pesado encima, la nariz, que es bastante endeble, tiende a hundirse y quedar en el hueso. ¿Ok? Por ende se le va a perfilar la nariz. No hay manera de que una nariz, por más ancha que sea, no se perfile con una máscara de yeso encima. Y no me contestó más. Sencillamente, porque quería verle el tinte racista,
como el que le dio Ramos Aluz cuando sacó a Bolívar de los cuadros de Bolívar de la Asamblea Nacional, del Capitolio, y hablaba de que él iba a ver el Bolívar tradicional. Discúlpeme, Bolívar es Bolívar. Usted me va a decir que un dibujito de un niñito de Simón Bolívar, píntelo como lo pinte, no es Bolívar. Bolívar es Bolívar. Es la manera de borrarle de la mente a uno, ponerlo como un hombre blanco, perfilado. No. Olvidémonos de el rasgo físico y veamos lo que él hizo. Justamente, ese es el detalle. Tratan de hacernos olvidar lo que se hizo con el rasgo físico. Igual que cuando hablan de burguesía revolucionaria, Bolívar fue un burgués revolucionario. Simple y llanamente. Igual que todos los próceres de la independencia, porque la mayoría, como dije, fueron burgueses, oligarcas, que se unieron a independizarse primero de Francia, y después se dieron cuenta que no hacían nada de independizándose de Francia para seguir siendo ciudadanos de tercera con España, entonces se independizan de España también, Primera y Segunda República. Entonces, vemos que un error de aplicación de la Carta Magna, de la Constitución en particular, es que nos dimos un país laico. Ya hablando del tema como tal, de este escrito que empieza a tocar la parte de religión como un sistema de dominación cultural. Véase que cuando vinieron llegaron con las armas y con la cruz en la mano. Entonces, a punta de plomo nos impusieron a un Dios que no era el de acá. Entonces nos dimos un país laico, pero al mismo tiempo nos hemos hecho los correctivos necesarios de ahí hacia aplicarlo hacia abajo debidamente, sino que estamos trabajando disgregados. ¿Qué quiero decir con esto? La Constitución estipula en el capítulo 4 que el Estado, que la educación debe asumirla el Estado y el hogar en segundo término. Primer término el Estado y segundo término el hogar. Véase bien el orden en que están las cosas. No es que la educación viene de casa, no. La Constitución misma dice que es el Estado el que educa, y en el hogar se soporta la educación, por lógica. Porque no puede educar un padre que no ha sido educado. Y es sencillo. Esto debe aplicarse al menos en la básica hasta la diversificada, pero en primera instancia por el Estado. Otra cosa es la universitaria. ¿Por qué? El punto es que permisamos la educación privada, donde inmediata y de forma casi exclusiva aparecen las escuelas católicas, adventistas, musulmanas, mormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ellas se imparten sin idea de nada de contra las religiones, pero se imparten costumbres, enseñanzas contradictorias a nuestra Carta Magna. Porque, como yo expliqué en un video anterior, para mí las Biblias son constituciones que rigen el sistema de vida de los creyentes de esa religión. Eso es todo lo que es. Simplemente que le adaptaron las leyes dentro del mismo marco, del mismo libro. Entonces, no quiero contrarrestar sus costumbres religiosas, pero no debe permitirse que hayan escuelas que adoctrinen religiosamente a los niños. Por ello, más razón para la eliminación de la educación privada, como se hizo en Finlandia, en Noruega, en estos países, y la educación pública mejoró increíblemente, y por supuesto la desigualdad social también. Esto ha sido la gran falla de la revolución, que iniciamos con esta brillante Carta Magna que no hemos sabido aplicar. Todo ha quedado en la mera idea, porque al hacerse las leyes respectivas seguimos en el mismo sistema eurocentrista, neoliberal, que nos implantaron en la mente, en un chip que nos implantaron, que no nos deja pensar libremente. Repetimos lo que nos enseñan. Yo he venido desde hace tiempo diciendo que mi modo de ver los textos sagrados, Biblias, el Corán, como
como lo expliqué, son reglas sociales, son constituciones. En Venezuela nos dimos una constitución laica, ¿ok? Libre de religiones, o sea, todas las religiones se aceptan, pero la constitución no obliga una religión, como era en la anterior, que se decía que el país era un país católico, una de las constituciones anteriores. Además de la gran diversidad que tenemos en el país, existen los que no creen en otras religiones, por ejemplo los ateos, y para dar un equilibrio social en nuestro territorio debe imponerse ante ellas una regla de convivencia armónica y sustentabilidad que evite los conflictos étnicos, raciales, económicos, religiosos, como los que ha llevado casi la desintegración y guerra milenaria en Medio Oriente. Chiitas, sunitas, sionistas, judíos, musulmanes, bueno, cristianos, ahí se están matando entre todos. Son unas masacres constantes. Eso nosotros, gracias a Dios, lo hemos logrado evitar, como dice Walter Martínez, y estamos en el país de las maravillas, como dice. Estas guerras generalmente son propiciadas por las potencias dominantes, que impulsan de paso las religiones y aplican el dividir y vencerá. Chiitas y sunitas, los dos son musulmanes, pero entonces uno es una cosa, el otro es otra. Los hindúes tienen otra cuestión, pues lo tienen por castas y viene siendo lo mismo. Los dividen y entonces los mantienen en guerra total. Así se crean las condiciones para que esto suceda, como en la actual Libia, por solo mencionar un caso emblemático donde hasta la esclavitud volvió. Nosotros debemos resguardar el respeto y la convivencia entre todas las partes. Una vez que se permite entonces la educación privada, se da pie a los clasismos, a los racismos y demás desviaciones que rigen nuestra Carta Magna, porque las religiones sufren el mal de renegar de las otras creencias y además les deja un sitial clasista, sectario, donde se discrimina a las personas que están fuera de estas religiones. En el caso del fundamentalismo es extremo de paso, y los evangélicos tienden a hacer eso, y véanse lo que pasó en Bolivia. Ayer, por cierto, estaban en Estados Unidos, que están las protestas ahorita por haber asesinado a un afrodescendiente, a un negro, y el señor Donald Trump se fue a la iglesia protestante, no sé qué, la iglesia que llaman la iglesia de los presidentes allá, pero para eso tenía que pasar por un parque y le cayeron a plomo y a gases lacrimógenos a toda la gente que estaba allí protestando para que abrir espacio para que el señor presidente pasara con su Biblia en la mano. Véase que las religiones son, ¿qué carrizo tenía que hacer él en esa iglesia? Él tenía que resolver el problema del país y después vaya a misa. O lleve el cura a la Casa Blanca y ella que le den su confesión y su misa. Es así que sigo entonces insistiendo en mi propuesta de reforma educativa, donde se cierran estas escuelas como funcionamiento educativo formativo y se les deje como instrumento de uso de inculcación religiosa. Véase que todas estas religiones crean las escuelas en función de inculcar la religión. Aquí en Calabozo hubo un caso de un alcalde que no era católico y su hijo estudió en una escuela católica. Y entonces le querían obligar a ver religión católica. Él era mormón, como que era la cosa. Y eso fue un problemón grande que hasta cerraron la escuela 15 días por eso. Porque le estaban violentando sus derechos al niño. Sus derechos sociales,
su derecho a la educación y su derecho religioso. 3 derechos violentados por una escuela. Hasta eso hemos llegado. Que la escuela sea la primera que violenta los derechos del niño. Perdón. Entonces, esto debe ser sin distingo y discriminación. Así los niños aprenden a ser hermanos antes que ser fundamentalistas religiosos. Aprenden a ser hermanos antes de decir que el otro es impío. Muchas religiones que hay que acabar con el impío, que no sé qué. Eso hay que evitar. Para la aplicación de tales medidas deben hacerse algunos ajustes sustanciales que yo propongo, dentro de los que yo propongo. Ojo, voy a enumerar algunos para que vean que yo normalmente no hablo por hablar, sino que hago mis propuestas. Bueno, ya lo habrán visto en algunos videos anteriores, como la parte del deber, derecho y justicia. Por ejemplo, 1. La eliminación total de la educación privada, que obligue, como en Suiza y otros países, a que los más adinerados contribuyan a la mejora educativa y que los niños más afortunados compartan, conozcan y sepan las penurias de los menos afortunados. Así se mejora la sociedad y disminuye la parte explotadora y clasista, racista de la sociedad actual. Las actuales escuelas semiprivadas, porque ninguna es privada, véase que el Estado las subsidia a todas, les da dinero, por ende todas tienen un porcentaje, son mixtas, para decirlo de alguna manera, y aún así son clasistas. Vemos a un Urosa Sabino hablar en su educación religiosa católica, que los niños más afortunados deben ser educados en función de ser los que lideren, y los menos afortunados económicamente deben ser educados para obedecer y ser los obreros. Entonces estas escuelas deberán pasar a manos del Estado, en su defecto convertirse en solo sitios de cátedra religiosa de sus respectivas comunidades, si no es que se toman las escuelas, los colegios. Eso habría que analizarlo, porque por ejemplo la Iglesia Católica tiene su iglesia, ellos pueden dar su cuestión de religión allí, como lo hacen con el catecismo, y lo hacen las demás religiones, las demás iglesias también. Entonces, 2. Rescate de la formación social, moral y cívica, contextos debidamente adecuados a la unificación práctica de la sociedad laica, cívica y moralmente eficiente. 3. Creación y rescate de materias conexas a la creación de un nuevo ciudadano productivo, creativo y formador, como lo son música, artes, ciencias, etc. Desde los primeros años de instrucción e incluso desde la guardería, como se hace en Europa. Yo tengo un hermano que tiene como 35 años viviendo en Europa y sus hijos apenas nacieron, a los 3 meses, 6 meses, una cosa así, ya estaban en la guardería, y ya en la guardería los estaban inculcando la educación social y cívica y la moral. 4. Rediseño, reeducación y adecuación instructivo-formativa y cultural de maestros, profesores y todos personal educativo de las instituciones educativas. Todos deben ir a capacitación sobre el sistema nuevo de educación. 5. Aplicación de la evaluación constante de los maestros y profesores, además de la obligatoriedad de actualización interanual e investigativa de estos, para que dejen de ser caletreros y sean verdaderos educadores. En simple, hay que darles quitarles el 15 y último y darles la vocación. Por ahora los maestros de 15 y último no son rentables realmente para la sociedad, ya que solo están pendientes de irse un paro. De eso hablo más adelante que hablo sobre los elefantes blancos, que son educación y salud, los más grandes, y explico que los maestros no son rentables para la sociedad porque realmente no están educando. Entonces, lógicamente, después están pidiendo aumento de sueldo, pero es que ellos no educaron a los niños, a sus niños, para que cuando gobiernen les den mejores sueldos. Ellos reciben lo que cada quien recibe lo que merece.
Entonces, la aplicación de la enseñanza, 6, el punto 6, la aplicación de la enseñanza de reglas morales estipuladas en nuestra Constitución como derechos, pero que para ser derechos deben comenzar por ser deberes. Es algo de lo que dije constitucionalmente, deber, derecho y justicia, en ese orden. 7. Aplicación a manera social de la pena moral, que se aplica en todo el mundo, como el caso de Berlusconi, que fue puesto a barrer calles en Italia como parte de su pena por corrupción. Y aquí se despotricó contra la medida, como lo había dicho, cuando la Cámara la aplicó. Esta pena debe ser constitucionalmente estipulada para evitar divisionismo de criterios acordes a creencias, clases sociales o religión. Aquí tengo una frase de Aristóbulo que dice: cuando nuestro pueblo falla en conciencia es porque no hemos hecho el trabajo político. El trabajo político es el cambio de la educación que se amerita, que él trató en 2004 y no lo dejaron, que Maduro trató ahorita en 2013. El primer decreto de presidente electo de Maduro fue ese, de restitución de la formación social, moral y cívica, y destruyeron libros en toda Venezuela de la colección bicentenaria. Maduro creó ahorita la Universidad Teológica de los Evangélicos en función de una de las aportes que yo he dado. No sé si fue que le llegó o le llegó por otro lado, o alguien más lo creó, o fue él mismo que lo creó y no uno de sus asesores. Pero eso es algo que yo he dicho desde hace muchos años, que donde educar es formar socialmente al hombre, más la formación solo es darle las herramientas para hacerlo. Y que con las religiones que no están debidamente formuladas, como lo que es el caso de la Iglesia Católica, que tiene su seminario, que es como una universidad teológica, que ellos tienen que ir al seminario, entonces se gradúan en el seminario, y entonces el Vaticano o la Conferencia Episcopal aquí en su defecto, que es la que lo representa, les da como un título universitario que dice que pueden ejercer, y ellos se registran en la iglesia. Bueno, lo mismo se debe hacer con los evangélicos, que ellos se gradúen, que estudien teología, y no que haya una cantidad de curas locos por allí, de pastores locos, inventándose cualquier cosa para meterse una plata en el bolsillo, que es lo que hay. Entonces, he sabido que el Estado tiene la potestad de regular el ejercicio de la profesión para cualquier tipo de licenciatura, como lo es el colegio de ingenieros, el colegio de abogados. Igual se puede hacer con la religión. Entonces, nuestras leyes deben estipular eso. Una compañera ecuatoriana, se llama Ney Manchedo Dueña, ella escribió algo muy interesante, ¿no? Este es un paradigma repetido a través de la historia y obviamente falso. Los padres no tienen tiempo para educar, y peor aún, tienen o tenemos las mismas taras que debemos cambiar en las nuevas generaciones. Actualmente estamos orientados a la competencia. ¿Y qué valores recibimos de esa orientación? Solo valores materiales, afán de poder, afán de ganar siempre, lo que nada tiene que ver con el efecto entre las personas, y es del afecto que nacen los llamados valores espirituales. De hecho, estos valores espirituales son absolutamente secundarios dentro de la sociedad actual, dentro del sistema actual, y esto es para que el sistema nos explote desde pequeños, adaptándonos a una doble moral: enseñanza en la casa y en la escuela. Se nos dice que debemos ser buenos estudiantes, si es posible los mejores, los primeros y los más rápidos. Esta es la premisa de la doble moral, y la más importante, desarrollando el afán de ganar, de poder, de fama y de fortuna. Y aquí viene la otra parte de la doble moral, la secundaria. Para que no explote el sistema, se nos dice que tenemos que ser buenos compañeros, generosos, solidarios, pero hasta ahí nomás.
Ya sabemos que es lo más importante, ganar. Y entonces, ¿dónde están los valores espirituales de muchos, que muchos dicen que son los padres los que deben enseñar? Sencillamente son lo mismo que debemos cambiar. La nueva educación tiene que estar orientada a compartir, no competir, con sencillas actividades prácticas, no con discursos ni teoría. Ejemplo, que ya lo hemos puesto que ella lo ha puesto unas 200 veces, que en Japón los niños que llegan a la escuela lo primero que hacen es limpiarla. Véase que va dentro de lo que es el marco de todo lo que yo voy a explicar. Yo puse en este escrito esta frase que ella me lo pasó por el Facebook. Perdón. Y yo se la complemento con esta parte. Venezuela alcanzará el socialismo cuando el pueblo y el gobierno asuman las medidas que hacen falta para avanzar socialmente a la verdadera revolución social socialista. Eso comenzará con la reimplementación de la formación social, moral y cívica, contextos debidamente adecuados a las necesidades, cuando se tomen las medidas socioeconómicas conscientes que incluyan asumir el discurso de la frase comuna o nada, la aplicación del gobierno comunal y la implementación de la pena moral. 3 medidas elementales para avanzar hacia una verdadera nación libre, soberana y potencia mundial. La corrupción no se resuelve usando la fuerza, sino la razón. Es así que solo rescatando la formación social, moral y cívica a todo nivel ciudadano es que se irá haciendo el avance a una sociedad ética y productiva. El detalle es que el educador dejó de serlo y quedó solo como maestro de materias formativas para el trabajo a futuro. No hay enseñanza de sociedad, no hay moral, no hay civismo real en la escuela básica, y para remate, el televisor es el que termina educando a los niños, porque la educación viene de casa y el que educa en la casa es el televisor. Porque los padres están trabajando o están muy ocupados o están haciendo oficios en la casa, o sencillamente no les da la gana de educar a sus muchachos. ¿Ves? Entonces, porque no tienen educación los padres, no pueden educar a sus hijos. Entonces la otra parte es que te dicen que la educación viene de casa, como he dicho, y es el televisor el que termina educando. Por aquí van algunas otras de mis propuestas que he venido repitiendo y aplicando en cada uno de mis escritos. Están todos en el blog, pueden irlos leyendo. Casi todos mis escritos tienen alguna que otra propuesta. Si no estoy hablando de la historia, basándome en ella, estoy explicando y dando propuestas de lo que se debe cambiar y lo que se debe hacer para la sociedad. Entonces, bueno, vamos viendo, porque ya este otro video se me va a empezar a hacer muy largo, ya tiene más de media hora, 34 minutos, y la idea es hacerlo lo más corto posible. Lo quería hacer de 10-15 minutos, pero es imposible, por más que intento. Los temas son bastante largos, y en este caso, bueno, en el video que viene voy a hablar de la parte de los elefantes blancos, justamente, de lo que es la educación. Posteriormente voy a hablar de la parte de los paros, cuando se van a los paros, y el título universitario, que es una deuda social que se tiene y no es un derecho ni es nada de esto que se dicen. Entonces la gente espera graduarse para irse para Estados Unidos, para irse para Europa, para irse para... No, señor, usted primero tiene que pagar todo lo que se gastó en su educación aquí en Venezuela. En Europa mi padre se graduó, tuvo varios doctorados, pero se graduó médico, básicamente, y después hizo varios doctorados en especialidades. Él se graduó como médico, si mal no recuerdo, en el año 60 y algo, y 6 años después fue que le llegó el título. Él le dieron un papelito escrito a máquina, un papel bond de eso de carta, 2 papelitos, la carátula y el papelito que decía todo el escrito, donde le permitían ejercer la profesión en el país, no fuera del país. Hasta que no pagó eso, no pudo ejercer fuera del país, que fue cuando nos vinimos a Venezuela.
Como yo dije, bueno, yo nací allá, pero soy hijo de diplomático, yo no, se considera que yo soy venezolano por nacimiento, porque nací en una embajada. Bueno, estaremos hablando más adelante de los temas que ya les he dicho.